Bueno, buenas noches a todos. Qué alegría la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos estudiando la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de esta noche. Escribe en nuestros corazones esta palabra, Señor. Hoy como hablaste con parábolas, trae revelación a nuestros corazones, Señor. Bueno, vamos a continuar con el propósito de las parábolas. Esta noche vamos a ver la parte número 2. No vamos a alcanzar a terminar porque es un tema bastante extenso que quiero que estudiemos a profundidad. Lo vimos la semana pasada, vamos a hacer un recorderis rápido de lo que vimos la semana pasada. Estaba en Mateo 13, 10 al 17. Vamos a ver apenas unos versículos, no vamos a verlos todos. Dice, versículo 10, dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas por parábolas? Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen ni entienden. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Bueno, esto son unos apartes de lo que vimos la vez pasada. Entonces, si recordamos un poco, lo primero era que fuimos escogidos para entender de lo que vemos aquí, de lo que acabamos de leer, ¿cierto? Porque a ustedes se les concede entender el misterio de los reinos de los cielos. Entonces, fuimos escogidos para entender, para tener esa revelación de la palabra, para poder entender las cosas y los secretos del reino de Dios. Y entonces hablábamos la vez pasada que Jesús había venido a la tierra por básicamente dos razones. Uno, enseñarnos el camino. Si ustedes recuerdan, les hablé sobre el ejemplo de los peces y la pecera, y que uno estaba afuera y los peces no entendían lo que uno trataba de decirle, entonces uno se hacía pez para poder enseñarles a los peces cómo era que tenía que comportarse, que tranquilo, que afuera había alguien que cuidaba el filtro, que cuidaba la temperatura del agua, que cuidaba y les daba comida todos los días, y que tranquilos, que no se preocuparan, que afuera de la pecera había alguien. Un poco eso fue la similitud que hicimos, que eso fue lo que había hecho Dios. Había venido al mundo a enseñarnos ese camino. Lo segundo que estudiamos era que Jesús vino para restaurar nuestra identidad, para que fuéramos nuevamente hijos de Dios, porque a través del pecado habíamos perdido esa identidad, habíamos muerto en el Espíritu, y entonces solo a través de Jesucristo ahora tenemos vida nuevamente en el Espíritu. Y entonces veíamos que Jesús hablaba por parábolas y entendíamos un poquitico cuál era el significado de parábola. Decíamos que era una comparación de una cosa con otra, que comparaba lo espiritual con lo terrenal. Y estudiábamos también que había dos objetivos para las parábolas. Entonces, el primero era que pudiéramos entender el reino de los cielos y veíamos que Jesús podía hablar cualquier nivel técnico, o sea, porque Él finalmente es Dios, conoce todos los secretos, ¿verdad? Pero escogió hablar un lenguaje sencillo para que desde el agricultor hasta la persona más ilustrada pudiera entenderle. Y entonces usa las parábolas para comunicar unas verdades del cielo que las compara con cosas de la tierra, para que nosotros que nunca hemos estado en el cielo podamos entender lo que es el reino de los cielos, porque acuerda que la palabra dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Si se acuerdan ahí, yo les decía que para hacer una comparación es como si nosotros nos viéramos con nuestra inteligencia y los seres humanos tuvieran una inteligencia de un caracol, un poco más o menos. Nosotros tenemos inteligencia de caracol comparada con la inteligencia que tiene Dios. Entonces los pensamientos de Dios son mucho más altos. Entonces Él usa las parábolas para hacernos una comparación con base en las cosas terrenales que podemos ver cómo son las cosas del cielo y los secretos del cielo. Lo segundo que vimos del objetivo de las parábolas era que estaban ahí para entregar un mensaje escondido, un mensaje oculto. En cada cosa de la Biblia hay un mensaje, además de lo que leemos, un mensaje oculto, un mensaje espiritual. Entonces estudiamos la vez pasada la parábola del sembrador, que la vamos a volver a leer. Dice, entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron.
Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. No sé si recuerdan que dijimos, bueno, ¿y por qué termina Jesús diciendo el que tenga oídos para oír, que oiga? Si al final, pues todos los que estaban ahí alrededor de él, pues tenían oídos, ninguno era sordo. Y estaba haciendo referencia un poco a lo que significaba en el lenguaje antiguo, que era hacer caso, no solo oír, sino demostrar con acciones que uno había entendido. Entonces, y dijimos también que en esta parábola se enfatizaban dos principios. Uno era la siembra del evangelio. Entonces Jesús habla del sembrador que salió a sembrar. Y entonces entendimos que la predicación del evangelio es esa acción de sembrar la semilla, de sembrar el evangelio. Cuando nosotros hablamos el evangelio a otros, estamos sembrando la semilla, ¿verdad? Eso fue lo primero que entendimos, que cuando Jesús siempre habla en sus parábolas de el sembrador y la siembra y el trigo y la semilla y la cosecha, está hablando de sembrar el evangelio. Y lo segundo que decía la parábola o que nos mostraba la parábola es que vamos a tener oposición, que siempre existirá oposición. Y eso tenemos que estar conscientes, que no todas las personas van a ser salvas. Muchos rechazarán, muchos, hay tres terrenos, lo vamos a estudiar hoy un poco más en profundidad, y hay solo uno que es el que realmente produce fruto. Entonces, muchas de las personas, si ustedes ven una tercera parte, porque Jesús cuenta más o menos de esa manera, una de las cuatro, tres partes de las cuatro no van a producir fruto. Entonces, hoy vamos a estudiar la parte 2, porque tenemos que tener claro que vamos a tener oposición para que no nos asustemos por la oposición, ni nos echemos reversa por la oposición. Entonces, vamos a ver la parte 2 el día de hoy. Vamos a estudiar ya en detalle cuáles son las diferentes tierras. Entonces, mire, cada vez que se predica el Evangelio, cada vez que se siembra la semilla, cada vez que se siembra la palabra, el reino de los cielos, desde que vino Jesús hasta nuestros días, se caracteriza, como les dije ahorita, por 4 preparaciones de la tierra. No hay más opciones. Son solo estas 4. O sea, cuando uno predica el Evangelio, cuando alguien predica el Evangelio, cuando alguien oye el Evangelio, solo hay 4 posibilidades de cosas que sucedan. Entonces vamos a ver, como decía la parábola ahorita, cuáles son esas 4. Entonces dice que la primera cayó junto al camino. Entonces en esa dice que vinieron las aves, dice junto al camino y vinieron las aves y se la comieron, ¿verdad? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia aquí? Bueno, pues aquí está haciendo referencia a que vamos a tener oposición espiritual. Vamos a tener, acuérdense que les dije que vamos a tener oposición. Entonces vamos a tener oposición espiritual. Vienen las aves, la semilla cae en tu corazón, pero algo sucede, que si rápidamente no la tomas, vienen las aves y se la llevan, ¿verdad? Entonces, esos son entes espirituales que te hacen oposición. ¿Cómo te hacen oposición? Pues te distraen, ponen pensamientos en tu mente, preciso en ese momento cuando se está predicando la palabra. Vienen las preocupaciones a tu mente cuando se está predicando la palabra. Entonces te distraen del mensaje. Y entonces vamos a ver 3 puntos muy importantes que tenemos que estar atentos para que las aves no se lleven esa semilla. El primero es, si las aves vienen rápidamente, pues tengo que poner atención. Porque si las aves vienen rápidamente, es importantísimo estar atento. Porque si no estamos concentrados, porque vienen los pensamientos, entonces no estoy concentrado y no entiendes lo que se está predicando, serás entonces como la semilla que cae junto al camino, porque viene y ¡fum! Se la llevan las aves. Si estamos estudiando la palabra de Dios y tu mente está divagando, tu mente está recordando, ay, qué cosas tengo que hacer más tarde. Sí, sí, sí. Ay, no, es que no he hecho tal cosa. Divagamos, entonces nos distraemos y no entendemos. Yo recuerdo en la universidad
cuando estábamos en clase, inclusive en el colegio. El profesor de pronto explicaba algo y por estar distraídos, de pronto hablando algo con el vecino que preciso nos preguntó algo, entonces el profesor dice, a ver, Pardo, no sé qué, ¿qué opina? Y uno, "Y sí, perdido. ¿Por qué? Porque uno se distrae, ¿cierto? Y luego, ¿qué pasaba? Pues le tocaba a uno decirle al lado, oiga, explíqueme, hermano, porque no entendí nada. Y si no, duraba uno toda la clase perdido. Entonces es muy importante estar atentos, no podemos distraernos, ¿cierto? Porque con un segundo que empecemos a divagar nuestra mente, nos gana la mente y terminamos, no sé si les ha pasado a veces, terminamos pensando en otras cosas. Porque para la televisión, para las películas, para el cine, para muchas cosas que nos interesan, estamos ahí concentrados. Pero para las cosas de Dios nos distraemos. ¿Por qué? Porque hay oposición. Porque hay oposición. Porque hay entes espirituales que empiezan a bombardear tu mente con pensamientos para que te distraigas. Mire, cuando yo empecé a leer la Biblia, no era sino que yo me fuera a poner a leer la Biblia y me llamaba a todo el mundo. Hay oposición para que uno no lea la Biblia. Hay oposición para que tú veas los mensajes de las prédicas. Seguro que el día que tenemos, los miércoles, se te presenta algo para no poder ver la prédica. Hay oposición cuando estás viendo ya el mensaje para que te distraigas, para que te pares, para que hagas otra cosa. Hay oposición que no sucede en otros momentos. Y eso es porque al enemigo le interesa que tú no aprendas la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poner mucha atención para evitar que las aves vengan y fin, se lleven esa palabra. Lo segundo es que tienes que entender que es Dios quien te habla. A pesar de que aquí está sentado Julio Pardo, no soy yo el que te está hablando. O sea, yo traigo un mensaje, yo hablo, traigo un mensaje, estoy hablando la palabra de Dios, pero es Dios quien te está hablando realmente internamente, porque yo hablo la palabra de Dios. No es Julio quien te habla a tu espíritu. Tú me oyes con tus oídos, pero quien redarguye en tu interior las cosas que no estás haciendo o las cosas que debes cambiar o quien te especifica cuáles son las cosas que debes aprender es el Espíritu Santo, ¿sí? Yo solo hablo la palabra. No mires al mensajero, yo soy el mensajero. Mira a quién envía el mensajero, ¿sí? Entonces, si no te concentras en las cosas que Dios te está hablando en este momento, si no le dices, Dios, aquí estoy, háblame, habla mi vida, si no prestas atención, pues viene el enemigo, o sea, los pájaros y se llevan la semilla, ¿cierto? Mire, las personas creen a veces que cuando faltan a una prédica, pues me fallan a mí como Julio. Resulta que el compromiso tuyo no es conmigo, es con Dios. O sea, yo soy el mensajero únicamente. Yo traigo un mensaje de parte de Dios, pero quien te habla a ti en tu interior es el Espíritu Santo. Y siempre lo he dicho. Es como cuando uno quiere aprender inglés y va a clase de inglés únicamente los domingos, media hora o una hora, pues vas a terminar hablando inglés en el 2036. El bendecido cuando escuchas la palabra de Dios eres tú mismo, no yo. Yo soy bendecido por predicar y porque yo cuando predico aprendo también. Yo les he dicho que el primero que sale confrontado con las cosas que estoy transmitiendo soy yo mismo. El tercer punto, pones tus ojos en el lugar equivocado. Entonces le das más importancia a las cosas materiales, de pronto creyendo que si piensas en los problemas, en ti está la respuesta. Entonces yo empiezo a pensar, digo, no, no, es que yo tengo la respuesta, tengo que pensar a ver cómo encuentro la solución. En mí está la solución. En cambio, si me concentro en Jesús, si me concentro en la palabra de Dios, Él me dará después de la prédica la respuesta a mis necesidades. Y serán las mejores ideas, las mejores respuestas, mejores que las que uno puede tener. Pero resulta que nosotros siempre buscamos primero lo nuestro. Siempre buscamos lo nuestro, no hacemos como dice la palabra. Miremos qué nos enseña Mateo 6:33. Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. O sea, cuando uno busca primero las cosas de Dios, Dios organiza absolutamente todo para que después venga todo añadido. No tengo ni siquiera que buscar el resto de cosas. ¿Sí? Cuando yo busco a Dios primero, Él me va a ayudar en mis cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Hacemos todo al revés.
Hacemos todo al revés porque lo hacemos de la manera en que nosotros queremos. Y yo entendía que Dios está buscando hijos e hijas que lo pongan a Él en el primer lugar, que, que le den a Él la atención necesaria a sus cosas por encima de otras cosas. Y díganme si no pasa que cuando vienen las cosas de Dios siempre ocurre algo que nos quiere sacar del propósito. Siempre, siempre hay algo. ¿Sí? Porque el enemigo trata de que nosotros no pongamos a Dios en el primer lugar y entonces le dediquemos ese tiempo a otras cosas. Entonces confesamos de boca que Dios está en el primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Sí, yo cumplo el primer mandamiento, pero en realidad no lo hacemos. Y yo recordaba cuando uno va a cine, y es de verdad, es molesto. Cuando uno iba a cine, yo me acuerdo que una está viendo, por ejemplo, una película interesante y pasa, ¿no? Que el del lado empieza a hablar o el del lado prende el celular y no sé qué. Y a uno no le gusta. ¿Por qué? Porque le interrumpe la concentración. Pero muchas veces para las cosas de Dios, nosotros mismos nos interrumpimos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, primer punto, cayó junto al camino, vinieron las aves y se la llevaron. Ya entendimos perfectamente qué es eso. Poner atención, es Dios quien te habla y poner los ojos en el lugar correcto para que sea después quien Dios nos ayude. La segunda dice que cayó entre las piedras. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar, bien, cayó junto al camino. El segundo dice que cayó entre las piedras. Acuérdense que estamos hablando de los 4 tipos de personas que encontramos siempre que se predica el evangelio. Entonces dice que cayó entre las piedras. Entonces, ¿cómo dice? Dice, cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Vea. Entonces, ¿qué significa esto? Porque es que me encanta ver esto, porque uno lo ve, cuando uno entiende esto y uno lo ve en el día a día, uno dice, uy, no, pero esto fue escrito hace 2000 años, Jesús lo dijo y todavía sucede de esta manera. Mire, cuando viene la presión del mundo, cuando viene la crítica, estas personas que se comportan como la semilla que cae entre las piedras, se comienzan a desinflar aun cuando recibieron con gozo y alegría. Uy, sí, no, espectacular. Te comprometes, quieres no defraudar al Señor, quieres hacer un cambio, te enamoras de Jesús, empiezas a buscar de las cosas de Jesús. Pero cuando alrededor tuyo se dan cuenta de que quieres cambiar o que estás tratando de ahora estudiar más la palabra, entonces te empiezan a mirar como un bicho raro. Te empiezan a mirar como algo raro, porque eres raro a los ojos de todos los demás. Porque ¿quién hoy en día está buscando de Dios? Nadie. Entonces te empiezan a mirar, te empiezan a criticar, te empiezan a llamar fanático porque buscas las cosas de Dios, que te vas a cambiar de religión, te da pena y entonces echas reversa, te desinflas. Y mire, escuché que digas algo súper importante. Jesús no es religión. Jesús fue una persona que vino hace 2000 años con un propósito, que nos enseñó un camino, que murió en la cruz, que resucitó para darnos testimonio de que todo lo que decía era verdad. Y nos dijo que lo siguiéramos. Pero Jesús no es ninguna religión. Tú no tienes que seguir una religión, tienes que seguir a Jesús, sin importar en la religión en donde estés. Lo importante es que estés siguiendo los pasos de Jesús. Entonces, mire, estas personas empiezan a retroceder nuevamente, porque viene la presión del mundo, entonces ya los amigos lo miran raro, porque entonces se comporta raro, entonces no, es que yo ya no quiero esas borracheras, es que ya vi ya esas fiestas, no me gustan esas reuniones, y entonces los amigos empiezan, pero qué, ahora usted qué, eso no lo dejan, lo están criticando, y empiezan a ponerle presión a uno, ¿no? Y entonces la persona empieza a derretirse, empieza a derretirse por dentro porque no tiene la fuerza. Como no tiene la comunión con el Espíritu Santo, no tiene la fuerza. Entonces, oyeron la palabra, les gustó la palabra, les pareció genial, quieren cambiar algunas cosas,
pero no entienden todavía o no hacen todavía o no se comprometen realmente con lo que un seguidor de Cristo, acuérdense que cuando yo digo cristiano no hablo de religión, vuelvo y repito, hablo de seguidor de Cristo, cristiano. Lo que un cristiano tiene que hacer, que es orar todos los días, leer la palabra de Dios todos los días, asistir a una célula como estás asistiendo hoy, donde se predique y se mastique la palabra, asistir a los eventos que tenga la iglesia, porque ahí te alimentas, te traes a un avivamiento y congregarte todos los domingos sin faltar. Entonces, cuando una persona que oye la palabra, oye el mensaje, pero no hace eso, pues en el momento es como que brota, porque está la tierra suavecita, pero al final no hay mucha tierra, no tiene la fuerza, ¿cierto? No tiene la fuerza. Entonces, si tú recibes la semilla que es sembrada en tu corazón y tú la cuidas, empiezas una relación con el Espíritu Santo, empiezas a orar todos los días, empiezas a buscar un poco la palabra, empiezas a buscar más cosas de Dios. Entonces crece dentro de ti esa fuerza dentro de ti se empieza, el reino de Dios, tu espíritu empieza a fortalecerse. Y yo comparaba y pensaba la fuerza que tenían los cristianos del primer siglo, del tiempo de Jesús. Pensemos, vea, ellos podían ser crucificados, quemados, echados a los leones. Y aún en medio de todo podían gritar, aleluya y gloria a Dios. Increíble. ¿De qué calibre estaban hechos esos cristianos? ¿De qué calibre? ¿Y de qué calibre estamos hechos nosotros? ¿Sí? Ellos no enfrentaron la burla o la crítica o la murmuración o que sus amigos le dijeran un par de cositas que los hiciera sentir mal. Ellos se enfrentaban la muerte y por la convicción que tenían sabían que podía venir cuando los echaban a los leones, sabía que venía el león, les arrancaba el corazón, los mataba, lo que fuera, pero en un minuto, así fueran ejecutados, en un minuto ya estarían con Jesús. Yo decía, qué calibre el que tenían los cristianos de la iglesia primitiva. Entonces pregúntate tú hoy, ¿de qué calibre estás hecho? ¿Qué calibre y qué convicción la que tenían los primeros discípulos? Pero ¿de qué calibre estás hecho tú? ¿Te desinflas ante la primera oposición de una vez hecha reversa? ¿Te desinflas ante el primer problema, de una vez te desinflas y echas reversa, no aguantas la presión? Bueno, el tercer tipo de tierra, dice la palabra, que se fue sembrada entre espinos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, entre espinos. Pero los espinos crecieron y la ahogaron, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Vea, eso significa que el afán, el estrés, las preocupaciones de la vida a las que les damos más importancia que a la palabra de Dios. Por ejemplo, recibimos la palabra, genial, pero no, la economía, los noticieros, hay personas que no se pierden las noticias, pero no tienen tiempo para sacar una hora para ver una prédica como esta. Entonces, los afanes del día los envuelven. Los afanes no tienen tiempo para nada de las cosas que sean de Dios. Y se les pasa el día y no oraron, no leyeron la palabra, dejan de asistir a la célula, a los estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los problemas diarios, le dan más importancia a los problemas diarios y ponen de lado en segunda prioridad a Dios. Entonces vienen los espinos, crecen los espinos al lado de la semilla que fue sembrada y la ahogan. La ahogan. Porque te enredas en los problemas de la vida diaria. Y pasan 3, 4 días y te das cuenta que no has orado, que no has leído, o pasan las semanas y no has asistido, o te haces propósitos y no los logras porque el mundo y el ritmo del mundo te consume y te ahoga la palabra. ¿Sí? Y es que cuando empieza a ahogarnos la palabra, entonces vemos todos los espinos a nuestro alrededor y dejamos de ver y poner nuestros ojos en Dios. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pedro caminó sobre las aguas? Pedro, sal de la barca, camina sobre las... Ya voy, Jesús, y empezó a caminar sobre las aguas en lo sobrenatural, viendo cosas sobrenaturales en su vida.
Todo iba bien hasta que, ¿qué pasó con Pedro? Quitó los ojos de Jesús. Dice la palabra que venía, sintió el viento fuerte y entonces quitó los ojos de Jesús. Empezó a mirar fue el viento, o sea, empezó a mirar las circunstancias que lo rodeaban y dejó de mirar a Jesús. Entonces, cuando tú no tienes tiempo para orar, para leer, para asistir a un estudio bíblico, para asistir a las cosas de la iglesia, para congregarte los domingos, pues viene el mundo y lo único que ves son los espinos, porque es con lo único que pasas tu día, en medio de espinos. Y a pesar de que la palabra te gustó y a pesar de que fue importante para ti, los espinos la ahogan. Y tenemos que entender que nosotros no dependemos ni del gobierno de derecha, ni del gobierno de izquierda, porque ahora en las redes sociales eso se la pasan entre unos y otros, pero es que yo no dependo de eso, ni del gobierno de derecha, ni del gobierno de izquierda, ni del precio del dólar, ni de la recesión económica, ni de la pandemia del COVID. ¿De dónde viene nuestro socorro? Pregúntate, ¿de dónde? Sí, porque tú lo sabes. Mi socorro viene de arriba del cielo, viene de Dios, pero pongo los ojos en los espinos. Entonces me ahogo, ¿sí? Entonces quitamos nuestros ojos de lo único que es seguro, que es Dios. Y se acuerdan, en alguna predica antes les dije que es como cuando uno está en un bosque y entonces lo único que ve son los árboles, pero en la medida en que uno se llena del Espíritu Santo, el Espíritu lo eleva a uno y entonces uno puede ver por encima de los árboles. Y entonces cuando uno ve por encima de los árboles, no, mire, la salida está por ahí, porque no está mirando las circunstancias. Y entonces tiene paz y está tranquilo. Mire, de las cosas que más nos ahoga la palabra es el engaño de las riquezas. Y vuelvo y lo repito porque lo he dicho en varias ocasiones, el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero, es lo que es malo. Cuando lo único que pensamos es en cómo hacer dinero, y cuando tenemos dinero, ay, que no me vaya a perder, que va a perder el dinero por esto. Nos volvemos esclavos primero para conseguir el dinero y luego nos volvemos esclavos de tener el dinero porque no disfrutamos, vivimos estresados porque se va a perder, que tengo esas inversiones, que se me va a volver nada la plata, que qué hago. O sea, vivimos esclavos. Ser rico no es pecado. David fue rico, Abraham fue rico, Salomón fue rico. El pecado es cuando el dinero nos gobierna, cuando el dinero nos esclaviza. El amor por el dinero que nos lleva a hacer cosas malas. Miren a Judas. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, que hace que nos volvamos egoístas, nos volvemos avaros, no diezmamos, por ejemplo. Pero Dios quiere personas prósperas en en sus hijos, en sus familias, para que se pueda diezmar y se pueda expandir el evangelio. Si no, ¿cómo se expande el evangelio? Pero quiere personas prósperas con un corazón fiel y no un corazón avaro. Y es que cuando se malinterpretó la humildad o la pobreza con ser pobre, porque ya también lo vimos en alguna parte cuando se hablaba de pobre, se hablaba de humilde, ¿verdad? Entonces, se pensó que todos tenían que vivir en pobreza. Y vimos que para entrar al reino de los cielos lo que se necesita es humildad. Humildad para reconocer que necesitamos de Dios. No es pobreza. Dios quiere que seamos prosperados, pero que estemos en el equilibrio que tenemos que tener. Las riquezas no nos pueden alejar de Dios. Mire qué nos enseña Deuteronomio. Póngale cuidado. Dice, y miren que ahí podemos ver que Dios quiere prosperarnos. Cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies, o sea, te está yendo bien, y edifiques buenas casas y las habites, o sea, estás extendiendo y expandiéndote, y tus vacas y tus ovejas aumenten en números, estoy siendo prosperado, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón, aquí viene el problema, se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. ¿Sí ve? No les estoy mintiendo. Dios quiere prosperarte.
Dios quiere prosperarte, Dios quiere que seamos bendecidos económicamente, pero que no olvidemos que tenemos que seguirlo colocándolo a Él, seguir colocándolo a Él en el primer lugar. Y mire lo que dice más adelante. No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas, porque muchos creen que realmente las riquezas las logran ellos. Más bien acuérdate de del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Entonces, vea, este fue el consejo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel cuando empezó a adquirir bienes materiales. O sea, Dios los sacó de Egipto, de ser esclavos, de la pobreza, los hizo pasar por el desierto y luego empezó a prosperarlos, ¿verdad? Y entonces les da este consejo. ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema? No se enorgullezca tu corazón. No creas que fue tu brazo, o sea, fui yo el que hizo las riquezas. Entonces hago las riquezas y ya no tengo tiempo para Dios. ¿Cuántos empiezan a prosperar y lo primero que hacen es olvidarse de la palabra de Dios? ¿Verdad? Ya no van a la iglesia, ya no tienen tiempo, estoy trabajando, es que mis negocios están prosperando mucho. Ya no tienen tiempo para las cosas de Dios, pero ¿sabes qué pasa? Cuidado, cuidado, porque mira esto. Dios permitió que hicieras riquezas. Él es el que te sostiene con ellas, pero de la noche a la mañana te las puede quitar. Mantén siempre un corazón humilde y agradecido con el Señor, porque no se enorgullezca tu corazón con las riquezas. Por eso a veces muchas personas no son prosperadas, porque Dios conoce el corazón y dice, prefiero tenerlo así que prosperarlo y cambia y se daña. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que cuando son pobres o no tienen dinero o viven alcanzados, viven con el tiempo para Dios, son buenas, y cuando tienen dinero, no, entonces se desbocan, hacen un montón de cosas que no deben hacer? Mantén tu corazón humilde. Miremos qué nos enseña el Salmo 39:11 en la traducción del lenguaje actual. Tú castigas a la gente y corriges su maldad. Destruyes como polilla lo que ellos más valoran. Nadie dura más que un suspiro. De la noche a la mañana, si te enalteces, si te enorgulleces, si te vuelves soberbio con Dios, si lo quitas del primer lugar, de la noche a la mañana puedes perder tu salud. Y entonces no puedes o no disfrutas lo que tienes. ¿Por qué? Porque permitiste la soberbia, permitiste la altivez, porque permitiste olvidarte de Dios. ¿Sí? Y mire, muchas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero es claro que la palabra dice que si Dios no va de la mano de nosotros, no sirve de nada. Si Dios no es quien edifica la casa, no sirve de nada. Mire, si el Señor, Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde si el pan que comen es pan de sufrimiento. Y el Señor da sueño a los que Él ama. Mire. Entonces no es que voy a trabajar más para que me alcance el dinero. Ya no oro, ya no voy a la iglesia, tengo mucho trabajo, ya no leo la palabra, caigo en los afanes de la vida. Y sin darme cuenta de un momento a otro, me he alejado de Dios completamente. Y esto nos pasa muchísimo, muchísimo. No tenemos tiempo para tomar el estudio entre semana, los afanes del mundo, o sea, en serio. En lugar de mantener los ojos puestos en Dios, empezamos a poner los ojos en el mundo. Porque tenemos tantas cosas y se ahoga la palabra. Y quiero que te lleves este mensaje antes de entrar a la buena tierra. Cualquier cosa que nos aleja de Jesús entra y ahoga la palabra. O sea, revísate hoy en día en cuál de estas tres categorías está cayendo tu corazón. Porque esto está referenciando, acuérdense, fíjate cómo Jesús compara las cosas del reino de los cielos con cosas, las semillas, no sé qué, para que podamos entenderlas. Entonces revisa si estás cayendo
si la semilla está cayendo junto al camino en tu vida, o si está cayendo en las piedras, o si está cayendo en medio de los espinos. Porque todas estas tres cosas no producen fruto. Todas estas tres cosas no sirvieron de nada escuchar la palabra de Dios. No sirvieron de nada, porque no producen fruto. Se la llevaron los pájaros, se murió por el sol, con las presiones, y la ahogaron los espinos. Ninguna de las tres produjo fruto. Ninguna de las tres produjo fruto. Entonces veamos la cuarta, que dice que la semilla que cayó en buena tierra, dice, cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. Entonces, ¿cuál es la cosecha o cuál es el fruto que produce? El fruto producido es el fruto del Espíritu Santo. Veamos cuál es el fruto del Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que producimos. Eso se produce cuando tenemos una relación con Jesús. Cuando tenemos una relación, ese es el fruto que se produce en nuestra vida. Y siempre les he dicho, ¿quién no quiere amor, gozo, paz, paciencia? ¿Cuántas veces no vivimos desesperados? Pero cuando la palabra se siembra y no da fruto, es porque te ahogaste, te quemaste o se la llevó el enemigo. Y sigues tu vida en medio de como vienes, no das fruto. ¿Sí? Y es que en el árbol, la rama tiene que estar pegada al tronco para poder dar fruto. Entonces vamos a ver otra parábola. Aquí Jesús va a hablar de la vid verdadera. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Fíjense, permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. ¡Wow! Tremendo. Vea, vamos a ver una foto aquí de cómo funciona la vid. Ahí vemos el fruto que se produce, obviamente que son las uvas, y ahí vemos los pámpanos. Pero si los pámpanos no están pegados, entonces vamos a entender un poquitico aquí. Entonces, si no estamos en contacto con Jesús diariamente, día y noche, a toda hora, no podemos dar fruto, porque el fruto no viene de nosotros. No podemos prosperar, o sea, no podemos hacer absolutamente nada si no estamos pegados de Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús es la vid verdadera, o sea que pareciera que hay otras fuentes que parece que dan vida. Cuidado, ¿sí? Porque cuando ese amor, cuando esa seguridad no vienen de Cristo, sino que vienen de las circunstancias, entonces estás en riesgo. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando tú llevas fruto porque estás con Cristo, Dios te empieza a limpiar. Y yo pensaba, es como una planta que tenemos en medio de un jardín, en una planta, tenemos un jardín lleno de plantas. Cuando estamos lejos, tenemos maleza por el lado, una cantidad de cosas. Pero cuando nos acercamos a Dios es como si nos pusiéramos, coger a Dios y nos pusiera en una maceta y nos pone enfrente de su puerta. Y entonces sale todos los días y nos corta. ¿Nos corta qué? Lo que no debemos tener. ¿Nos quita qué? Las impurezas. ¿Qué son las impurezas?
grietas en nuestro carácter, que somos enojones, criticones, murmuradores, chismosos, mentirosos. Empieza a quitarnos cosas. ¿Para qué? Para que demos más fruto. ¿Sí? ¿Para qué le quitamos las hojas secas a un árbol? Cuando tú tienes un árbol que lo trasplantas o algo, le quitas las hojas secas. ¿Para qué? Para que florezca y reviva. Y mire lo que nos enseña. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. Si no estamos, no podemos estar separados de Dios. Nos secamos. Fíjense, me encanta cómo Jesús hace comparaciones que tienen todo un trasfondo espiritual. Se secará. ¿Y qué dice después? Se les arroja al fuego y allí arden. Terrible, mire, es que la felicidad no depende de nada de lo que tenemos, sino de la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es la que nos hace dar ese fruto, la que nos hace vivir en alegría. Nuestra paz depende de Jesús y de la palabra de Dios. Miremos Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasa entonces? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea, día y noche, todos los días, nunca se apartará. Si disciplinamos nuestra vida para tener contacto con la Biblia, día y noche, todo nos saldrá bien. No un rato a la semana, día y noche, no cada 3 meses, día y noche, nunca se apartará. ¿Cuántos empezaron el reto de leer la palabra y cuántos han seguido leyendo la palabra? ¿O te están ahogando los espinos? Porque hiciste un reto, hiciste un compromiso con Dios, dijiste quiero aprender a leer la palabra y los espinos te ahogaron. Porque escuchaste en algún momento, sí, la palabra, quiero leer, quiero acercarme más a Dios. Pero vinieron los espinos y te ahogó el afán de la vida. Te ahogó el afán de la vida. Y algo que tenemos que entender es que el mundo está bajo el control de Satanás. Por eso muchas veces decimos, ¿por qué pasan cosas malas en el mundo? El mundo está bajo el control de Satanás. Lo dice claramente la palabra. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que hay cosas malas. Por eso es que tenemos oposición. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Solo hasta cuando Cristo regrese y establezca su gobierno en la tierra, esto va a cambiar. De resto, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, vea, cuando recibimos el Espíritu Santo y empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo, Él va despejando y destapa nuestro entendimiento. Ese entendimiento que las otras personas no conocen, que no entienden, ¿sí? Ese entendimiento para que cuando nos sentamos a leer la Biblia, descubramos los secretos de Dios. Esos secretos que nos van a ayudar a entender cómo funciona el mundo, ¿sí? Para que no nos asustemos con todo lo que pasa, sino para que nos dé esperanza de cómo debemos y podamos pelear la buena batalla de la vida. Mire, segundo de Timoteo 4 dice, está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, ya iba a morir, ya él estaba en la cárcel. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, fíjate. He acabado la carrera, he guardado la fe. Es una carrera. Tenemos que guardar la fe. Juan 17, ¿qué nos enseña? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Los que recibimos la palabra ya no somos del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Fíjate que Jesús les dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué nos dio Jesús? Dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dio la palabra? ¿Tendremos problemas? Claramente tendremos problemas.
¿Cómo los enfrentamos? Con la palabra de Dios. Pero si no la leemos, si no la conocemos, no sabemos cómo enfrentarlo, ¿cierto? Y vimos en la semana pasada que nosotros todos somos sembradores y que en todo este tiempo vamos a recibir oposición del mundo, de la carne y de la carne dentro de nosotros mismos, la misma maldad que hay dentro de nosotros mismos y del diablo. No te espantes, ya lo sabes. O sea, entiende, serás distinto, te sentirás raro, obviamente, porque ellos no están parados en el fundamento que es la palabra de Dios. Tenemos que ser como el salmón que va en contra de la corriente, no que va con la corriente, se los dije la vez pasada. El camino a la perdición es amplio y la puerta de la salvación es estrecho. Entonces, el que va por el camino de la perdición va con todo el mundo, pero el que va por el camino de la salvación va en contra de lo que va todo el mundo. Debemos ser fuertes. Si te dicen algo, sí, estoy conociendo a Jesús y quiero establecer una relación con Él. No, no es una religión, quiero establecer una relación con Él. No dejes que la presión te desinfle. Esto demuestra de qué calibre eres. Tienes que estudiar más y más y más y más la palabra. Al principio pasarás por los versículos y no los entenderás mucho, pero poco a poco la revelación va a venir a tu vida. ¿Cierto? Y vuelvo y les digo, es como cuando está aprendiendo inglés. Las primeras veces que uno va a clase de inglés le dicen horse y uno entiende house, porque el oído no está acostumbrado a oír el inglés. Entonces lo mismo te va a pasar al principio con la Biblia, pero uno sigue yendo a clase de inglés. Y a pesar de que el profesor habla y uno no le entiende casi, los profesores le hablan en inglés y uno le cuesta y sale con dolor de cabeza, uno sigue yendo a clase de inglés. ¿Por qué? Porque quiere aprender inglés. Pero si vas a clase de inglés una vez a la semana, una hora, ¿cuándo vas a aprender a hablar inglés? Sin dedicación de tiempo, no tendremos revelación de la palabra. No esperemos que sin dedicarle tiempo, sin pasar tiempo en contacto con la Biblia, tengamos entonces revelación de la palabra y vengan todas las bendiciones y entendamos los secretos. No, la semana pasada dijimos que solo a los discípulos les fue revelado. Jesús habló a las multitudes las parábolas y luego más adelante está escrito ahí mismo en la Biblia, tomó a sus discípulos y solo a sus discípulos les dio la explicación. No a todos, porque a Dios no le interesa incrementar el intelecto de las personas. Tú primero sigue a Jesús y después será revelada la palabra en tu vida. Proverbios 4:18 te dice, pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día, como la aurora, cada vez más amplia con más luz, cada vez más perfecta, cada vez vas comprendiendo más la palabra hasta la plenitud del día. Mire cómo la palabra de Dios tiene todo un significado espiritual. Como la aurora al principio apenas ves la luz ahí saliendo. Tu vida apenas se empieza a llenar de luz cuando empiezas a conocer del Señor. Pero la senda del justo, o sea, si te mantienes es como la aurora, su luz va en aumento, o sea, tendrás más revelación, cada vez irás comprendiendo más los secretos del Señor, más secretos, más paz, más tranquilidad, más fuerza para tu vida. Se encienden esas 7 lámparas que dijimos que eran las 7 lámparas del Espíritu de Jehová. ¿Se acuerdan que lo vimos? Las 7 lámparas empiezan. Tienes conocimiento, sabiduría, revelación, consejo, temor de Dios y comunión. O sea, empiezan las lámparas de Dios a fluir y a dar luz dentro de tu vida. Para terminar, 2 Corintios 9:10. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Ya que entendimos qué es la semilla, al que siembra se le da semilla. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Tenemos que sembrar la palabra de Dios.
Acuérdense que hace unas 3 semanas vimos qué pasaba con los talentos. El que no hace nada con lo que Dios le ha dado es echado. Y acabamos de leerlo. El pámpano que no produce fruto es cortado. ¿Y a dónde es echado? Entonces, tenemos que sembrar, tenemos que hablar, entonces, al que siembra se le da semilla y al que come pan se le dará. O sea, al que busca comida espiritual se le dará revelación y se le dará pan. Y se nos multiplicarán los recursos cada vez, creceremos más si estamos trabajando cada vez para el reino de Dios. Bueno, quería compartirles esta palabra el día de hoy. Es la segunda parte del propósito de las parábolas. Vamos a, como es acostumbrado, vamos a reflexionar entonces sobre lo que estudiamos hoy. Gracias, Dios, por escogerme para tener la revelación de tu palabra, para poder saber tus secretos. Entiendo que debo sembrar el evangelio, Dios, que encontraré oposición. Espíritu Santo, dame esa fuerza para ser firme. Traer la revelación a mi vida. No quiero ser esa tierra junto al camino que le roban sus enseñanzas. No quiero ser como los pedregales. No quiero. No quiero que la presión del mundo me haga volver atrás. No quiero ser como el terreno espinoso, que por los afanes del día a día, por los afanes del mundo, por andar ocupado en el trabajo, por andar ocupado en las cosas, ahogo tu palabra y no la pongo en práctica. Y no doy fruto. Quiero ser como esa tierra fértil, dar los frutos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que me limpies cada vez más para llevar cada vez más fruto. Pódame como esa planta frente a tu puerta. Quita todo lo que es malo. Perdóname, Señor, porque hasta hoy he vivido separado de ti. No quiero vivir separado de ti. No quiero ser ese pámpano que se seca separado de ti. Quiero estar unido a ti. Ayúdame a estudiar tu palabra día y noche, a meditar en ella todos los días. Bueno, hermanos, aquí les dejo la enseñanza de la semana de hoy sobre las parábolas de Jesús. Espero que mediten sobre esto. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de tierra quieres ser? Porque separado de Dios te secas y eres ese pámpano que se corta y se echa al fuego. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días con la tercera parte de las parábolas. Hasta luego. Señor.